nuevo con nuestro programa del otro lado de la noticia. Ya tenemos nuestro invitado, el doctor Franklin de Jesús, quien es cirujano plástico, que pone a las mujeres bonitas, y también los hombres, y también es aspirante a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Doctor, ¿cómo van los trabajos? Hemos visto en los últimos días un avance dentro de sus trabajos políticos. ¿Cómo van? ¿Cómo están las aspiraciones? Hemos visto que en otros partidos se ha armado un avispero. Ahora, en cuanto a la reserva de las candidaturas, no sabemos cómo lo va a hacer su partido. ¿Usted cree que va? No, con toda certeza. Es decir, siempre, yo creo en el buen senso y en la toma de decisiones en base a lo que más nos pueda favorecer a todos como entidad. Es decir, ante todo también permíteme agradecer la gentileza, la cortesía que ustedes han tenido de invitarme. Agradezco la gratitud, me siento sumamente honrado de estar aquí con ustedes y sobre todo aprovechar la oportunidad de enviarle un saludo cariñoso a todos aquellos amigos televidentes que se dan cita hoy para vernos. Sí. Rosy, para ver su programa. Franklin, mira, hay una pregunta que a mí particularmente, o a mí no, sino a toda la mujer dominicana, podemos decir, y es, ¿cuál es tu posición justamente de la mujer dominicana ante el Congreso, vamos a decir así? ¿Cuál es tu posición ante tus compañeras que están postulando también para el mismo cargo? Mira, yo siento que quizás cuando uno tiene la oportunidad de haber vivido, tener que haber vencido las diferencias de culturas diferentes, idiomas diferentes, yo siento que cuando tú haces una diferencia entre la mujer y el hombre, es porque tú estás asumiendo de que es posible de que haya un sexo que sea inferior. No, yo creo en la persona como ser humano, no hago diferencias. Hay mujeres muy brillantes, creo en todos los exámenes que hemos tomado. Algunas de las más brillantes han sido mujeres, entonces el hecho de quizás hacer la diferencia, siento que no es lo más justo porque estoy colocando un sexo en posición de inferioridad y no es así. Tiene que haber igualdad de oportunidades, tiene que haber libertad, de tal manera de que lo que prevalezca sea el talento, sea la virtud, como decía Sócrates, contrario a los sofistas de aquella época, los sofistas que venían del oráculo de Delfos, recuerdan, incluyendo algunos como Protágoras, que decían que lo importante era tener dinero y ser conocido, pero no, es decir, hay que tener virtud, hay que tener talento, hay que ser una buena persona, Es como, por ejemplo, en aquellas grandes ciudades, con las ciudades de Beocia y las ciudades de Tebas, donde era por debates y ahí era muy difícil realmente, porque ¿qué tenemos hoy en día? El mismo que te somete a ser pobre, el mismo que te mantiene la esperanza de sacarte la lotería, que aparezca el príncipe que te va a resolver los problemas, eso no existe, no existe. La riqueza se produce en base a la productividad de bienes y servicios. Si no hay productividad de bienes y servicios, no hay construcción de riqueza. Tenemos que ayudar a que se produzca riqueza y que esa riqueza sea distribuida. Entonces hay que iniciar un proceso que es bastante fuerte, pero tenemos que iniciar. Esto lo hemos discutido en varias universidades, en la Universidad de Rutgers en New Jersey, en la Facultad de Humanidades de Neuchâtel, y realmente hay que iniciar un proceso. A veces tú tienes personas que tienen el buen deseo de hacer las cosas, pero con buenos deseos no se hace nada. Hay que crear leyes importantes, es decir, crear leyes, por ejemplo, leyes de desarrollo económico y también de soberanía. Tú tienes que proteger la producción nativa, aquí nunca se ha financiado el desarrollo humano. Tú ves oí al ministro de Educación Superior decir como que este era el gobierno que mayor había invertido en el desarrollo humano y dijo, bueno, le hemos dado regalos a más de 1 millón de madres. Tenemos, por ejemplo, más de 800,000 tarjetas de solidaridad, tenemos 2 millones. ¿Qué quiere decir? Le estás destruyendo a lo que se llama la capacidad de logro. Cuando destruyes la capacidad de logro, le impides su desarrollo, le impides la capacidad de hacer, terminan siendo pobres, heredando la pobreza de generación en generación, puesto que continúan heredando el mismo trasfondo social, la misma desigualdad de oportunidad. Entonces hay que hacer lo contrario. No es dar, es decir, tú puedes mantenerlo, pero tienes que ir sustituyendo ese sistema clientelar asistencialista en la medida que vas formando, vas capacitando, ¿entiendes? Entonces, en cuanto
al territorio, a la soberanía está la parte de lo que es la integridad territorial, pero también está lo que es la seguridad. Sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay igualdad, no hay prosperidad ni hay desarrollo. Entonces, un punto importante que la gente entienda de lo que es la política, y no lo que hemos hecho en este país, que ha sido lo que es la politiquería, los negocios, el tráfico de influencia, el someter al otro a ser pobre toda su vida, porque le destruyen su capacidad de hacer. Entonces es lo contrario, es capacitando, formando, hay que transformar el sistema educativo, hay que ver el sistema educativo en base a la necesidad de lo que necesita el aparato productivo. Entonces, en ese sentido, se necesitan muchos técnicos, es decir, más del 60 al 70% de la necesidad de este país son técnicos en el área de la minería, técnicos en el área de la ingeniería, de la construcción, en el área de la minería, en el área de por ejemplo, lo que es el turismo, en educación, en salud. Hay muchos técnicos que son necesarios, pero ¿qué pasa? El norte que tenemos es el nivel profesional. Y el nivel profesional está, por ejemplo, tiene que ser para un 15% de la población. Por lo contrario, estamos teniendo muchas personas que entran dentro del subempleo y terminan haciendo cualquier cosa para los cuales nada tiene que ver con el estudio. Si tenemos muchos, estamos exportando lo mejor que tenemos, que es el capital humano calificado. Tenemos ingenieros que están vendiendo arepa en el Alto Manhattan, ingenieros en Lawrence como peluqueros, y se quedan en aquellos países porque ganan más en aquellos países que en nuestro país. Entonces tenemos que cambiar, hay que hacer política de una manera decente, respetando al ser humano, que es el ente más importante, es el activo más importante, porque es quien es capaz de producir bienes y servicios. De lo contrario, seguiremos exportando materia prima con poco valor adquirido, y países ricos que tienen una visualización diferente exportan, invierten más en el capital humano y tienen mayor capacidad de productividad. Doctor, yo me voy a permitir hacerle una pregunta. ¿Usted cree que ese discurso que usted está llevando a cabo aquí ahora mismo, que lo está viendo el país entero y parte del mundo, usted cree que de llegar a la Cámara de Diputados usted va a seguir con esa línea tan excelente que usted está explicando? ¿Usted cree que la corruptela y el poder político no absorbería esas ideas y caerían, aún usted siendo diputado, podría caer también en más de lo mismo? ¿Qué usted tiene que decirnos? Es una inquietud bastante interesante. Sí. Lo primero es tener poder de persuasión. Hay que generar cierto liderazgo. Y liderazgo, lo primero que un político tiene que ver es con su reputación moral. Es decir, lo que yo soy, lo que he sido toda mi vida, lo que me llevó, por ejemplo, a estar en 12 países diferentes, haber estudiado en 6 de ellos, y sencillamente decirle a mis compañeros y a una gran cantidad de personas o de áreas diferentes, el sector empresarial, de lo que son los otros gobernantes, que es mejor cambiar, es mejor por el bien de todos, es mejor no seguir con ese sistema clientelar que lo único que hace es convierte al ser humano en una mercancía, en un activo, y después lo que le interesa es sacar los beneficios de esa inversión que hicieron. No, vamos a integrarlos dentro de un mercado, de una economía de mercado, donde haya libertad individual, donde haya libre emprendedurismo, y que el ser humano produzca riqueza, pero que no espere a que las cosas lleguen, ni la divinidad, como dice Alexis de Tocqueville en Los extremos de la democracia, el ser humano esperando sacarse la lotería o encontrar a aquel divino, el príncipe que le resuelve los problemas. Mentira, no es así. Usted crece porque usted produce. Jesús dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es comenzar a capacitar, a formar. ¿Y qué dijo Jesús? El amor a la libertad y la igualdad entre los hombres. Igualdad de oportunidades para que todos se desarrollen. Esa es la línea. Y así vamos a generar cierto liderazgo entre los compañeros de nosotros. ¿Por qué? Porque somos capaces de llevar algo que es por el bien de todos, por el bien común, y a dejar de ir a todas esas aberraciones del subdesarrollo
que existen dentro de nuestras cámaras, hay que salir de eso, es decir, incluyendo las pensiones, es decir, igual que toda la sociedad. Es bueno, Franklin, escucharte hablar así, pero lamento decirte que es un discurso que ya hemos escuchado anteriormente, entonces me gustaría saber de la práctica, del hecho a la acción, ¿verdad? ¿Qué Sí, es lo que haces? sí. ¿Cuáles son esas medidas que pretendes implementar para elevar la calidad de vida, pues, de los electores en tu circunscripción? Básicamente, por ejemplo, está lo que es la generación de riqueza. Hay que crear una ley de ocupación y de ingresos. Aquí nunca se ha fomentado el desarrollo humano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nunca se ha fomentado el desarrollo del capital humano. Entonces, está la ley, tampoco se ha invertido en la generación de riqueza ni en el aparato productivo. Esa ley tiene varios ítems donde están lo que es la seguridad alimentaria. Hay planes de autosuficiencia con relación a la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Hay otros casos, como es el caso, ahí también está integrado lo que es no solamente la alimentación, lo que es la educación, lo que es la salud, lo que es la previsión de enfermedades catastróficas y los recursos que hay que invertir en cuanto a la niñez, y lo que es las madres adolescentes. Tenemos un 23% de nuestras madres que son niñas entre 11 a 18 años, el 89% de ellas son embarazos fortuitos, el 42% de los niños que nacen son niños que crecen sin ser declarados por sus padres, crecen con una repercusión emocional negativa de rechazo, y todo esto está generando mucha violencia. Tenemos 82% de la población en condiciones de vulnerabilidad financiera. Son los hogares, son las personas las que están en dificultades, que no tienen condiciones de poderse suplir todas sus necesidades básicas, y esto está generando desintegración familiar, y la desintegración familiar como fuente de violencia es un factor importante. En esto tienen que entrar también las iglesias, que van a jugar un papel importante en todo esto. Doctor, nos tenemos que ir a una pausa y en breve volvemos.